¿Qué vamos a entender por educación? Buenos días, Adriana. Buenos días a tus radioescuchas. La educación, desde nuestro punto de vista, es la educación formal, porque la educación la tenemos dividida como responsabilidad desde la familia. Es responsabilidad. Es una parte fundamental de la familia, ¿no? El empujar. Y tenemos un soporte, digamos, al que todo mexicano tiene derecho, que es la educación pública. Y en este sistema, digamos, el objetivo principal en términos de lo que sería la educación formal, tendríamos que preparar a los niños para la vida. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que les demos las herramientas y los conocimientos que le permitan al niño desenvolverse y, digamos, desarrollar su máximo potencial. Y en este contexto, pues hay un montón de trabajo que hacer y un montón de trabajo que hoy no se está haciendo en el sistema educativo público nacional. Y quiero decirles que tampoco en el sistema educativo privado. O sea, tenemos en los dos sistemas deficiencias importantes en términos de calidad educativa, pensada en los términos de qué necesita hoy un niño para tener esa preparación para enfrentar los retos que el siglo XXI nos está hoy pidiendo. Bueno, qué bueno que tocas el tema, porque fíjate que no sé si fue mi séptimo o mi octavo libro, sí creo que fue mi octavo libro. Yo hice un libro que hace como 2 años que se llama Lo que un niño necesita saber para enfrentar el mundo. Y toqué este tema porque tú dijiste muy sabiamente, estoy de acuerdo contigo, la primera educación se mama, literal. Y es responsabilidad de papá y de mamá, no de la escuela, ni de la colegiatura cara que paga. No. Y vamos entendiendo, porque aquí es lo primero que hay que encuerar en el asunto. Es que yo lo llevo a tal y pago tal. ¿Y tú? ¿Y tú? Y lo dijiste muy bien y yo quiero puntualizar. ¿Qué necesita? Vamos debatiendo, mi querida Paulina, Alejandro. ¿Cuál es la responsabilidad de los papás? Antes de entrarle al sistema educativo, yo creo que hay un paso antes, que somos papá y mamá. Y a mí que me llegan los jóvenes, que tengo 5 años trabajando con jóvenes, las deficiencias empiezan en papá y mamá antes del sistema educativo. Así que me gustaría que entre los tres les digamos a los papás cuál es nuestra obligación y cuáles son las cosas fundamentales que como deber de padres tenemos que enseñar a un hijo. Y no es si quieres, es tu responsabilidad. Paulina. Sí, bueno, buenos días a ti, Adriana, y a todo tu auditorio. Comentarte, nosotros desde Mexicanos Primero promovemos la calidad de la educación, así como lo platicaba Alejandro, pero es importante también señalar que gran parte de nuestro trabajo es la promoción de la participación de la familia, de la participación de la sociedad en la escuela. Entonces, la escuela es el centro de la comunidad, pero los padres de familia tienen que estar participando ahí directamente, ¿no? ¿Cómo pueden participar? Pues pueden participar desde viendo qué es lo que están estudiando sus hijos, sabiendo qué les enseñó el maestro, exigiendo si hay alguna deficiencia en la escuela a la que acuden sus hijos, viendo lo de la tarea, revisando con ellos, estudiando con ellos. Esa es parte de la participación de los padres de familia en la educación formal que comentaba Alejandro. Otra parte importante es hablar un poco de las habilidades del siglo XXI y se habla que también las tiene que dar la escuela y yo creo que en gran parte es de los papás, ¿no? Las habilidades del siglo XXI son la comunicación efectiva, cómo resolvemos los problemas, cómo atacamos las problemáticas que nos están sucediendo de la manera más rápida y efectivamente posible. Todas estas habilidades que les llamamos ahora habilidades blandas se aprenden más en la casa que en la escuela, ¿no? También se deben de reforzar en la escuela, pero los que llamados valores, ¿no? Pero por ejemplo el respeto, la responsabilidad, la disciplina, se tiene que reforzar en la escuela, pero se tiene que aprender en la familia, ¿no? Entonces sí es trabajo de los padres de familia participar directamente en la educación de los hijos y también es una responsabilidad, de acuerdo a la Constitución, el artículo 3º de nuestra Constitución habla de la calidad de la educación que tenemos que tener en México como parte de la responsabilidad, en este caso del gobierno, ¿no? Pero nosotros todos debemos estar participando directa o indirectamente en
en eso, tengamos o no tengamos hijos, en la escuela pública o en la escuela privada. Yo quisiera ahondar, Paulina, en dos cosas que dijiste. Me gusta poner el dedo en la llaga y lo voy a poner. Llevo 3,000 matrimonios reencontrados. Yo me llevo matrimonios y luego por el otro lado llegan los jóvenes. Y me he encontrado, mi querido Alejandro, te va a encantar el dato que te voy a dar. Ningún matrimonio tiene un proyecto de familia. Ninguno. Entonces, ¿cómo nos casamos? Pues mira, me gustas, te gusto, me caliento, me calientas, le entramos, vemos el vestido, la boda, la banda y a dónde vamos a ir, pero nunca nos sentamos a pensar qué queremos construir. Y antes de las habilidades blandas, fíjate lo que dice la Escritura, me voy a ir más atrás, porque más estudio la Biblia. Enseña a tu hijo el camino cuando es pequeño, que de grande lo seguirá. Y voy a aterrizarlo muy puntualmente. Yo tengo 58 años de edad y cuando yo crecí, cuando yo tenía 9 años, 10 años, yo no veía tanta robadera. No se perdían los espejos en las camionetas, ni te robaban la llanta, ni te abrían el carro para quitarte la batería. No había eso. Y había más escasez. No había internet, no había necesidades de habilidades blandas que decimos ahora, había educación moral y formal. Desde el fregado que vivía en un jacal hasta el que tenía dinero, nos educaban igual. Nos educaban en el respeto, nos educaban en no robar, nos educaban en la amabilidad, nos educaban en principios básicos, éticos y cívicos fundamentales. ¿Dónde pasó el tueste? Porque ve hoy los padres son light. Ya me llegan un montón de light. Quieren huevos light, café light, todo light, nada es de veras, no corazón. En la vida y en la educación todo tiene que ser de veras. Y desde mi muy particular punto de vista, antes de irnos a corte, Marita, el primer paso y donde estamos fallando antes del sistema educativo somos los papás. Yo nomás le voy a hacer una pregunta. Mi teoría, bastarían 4 valores, 4 para cambiar a México: amor, respeto, honestidad y responsabilidad. Imagínate, políticos honestos, no ratas. Imagínate, maestros responsables, papás responsables, no habría niños de la calle, no tendríamos delincuentes, porque los delincuentes son de 16 años, 17 años. Entonces, vámonos más para atrás. El desfasamiento, que luego ya viene complementado con el sistema educativo, lo empezamos nosotros. Nosotros debemos ser un ejemplo muy claro, muy fuerte hacia nuestros hijos. Y eso de hecho son el pilar más fuerte, que no lo tomen es otro boleto. Entonces debemos de tomarlo y les invito a que lo hagamos todos. Yo de alguna u otra manera le saqué al principio por muchos pretextos que ponía de chamba, de cansado, de una serie de cosas. Realmente hace falta esa parte. Entonces cuando retomé el camino y cuando vi, y son 3 a lo mejor cosas que les recomiendo que todos sientan, ¿no? Cuando tú sientes que tienes que decir algo y no lo dices porque sabes que te vas a meter en un diálogo, en una situación y estás cansado, no lo hagas. Estás perjudicando a tu hijo. Tienes que hacerlo. Aunque estés cansado. Aunque estés cansado, tienes que hacerlo. Las reglas tienen que ser muy claras y coordinadas con la mamá, de tal forma que puedas transmitir la responsabilidad. Si tú dijiste es una hora de llegada, esa hora de llegada tiene que ser esa hora de llegada. Si no, tiene que haber una consecuencia para que el niño entienda que existe una responsabilidad si no se cumple. Un respeto a la autoridad. Y un respeto a la autoridad. En ese sentido, Alejandro, muchas personas ponen la regla, pero no ponen la consecuencia. Porque la consecuencia es la que enseña. Es correcto. Y cuando tengo que aplicar las tuercas, pues, yo quiero compartir una experiencia. Estaban terminando la secundaria y se hizo una reunioncita en casa de una señora para el fin de la secundaria. Y mi hija, junto con otras 9, como buena líder, metieron una botella. Imagínate, 40, pues ni a soplido les tocó. Pero el acto no era que metieron la botella.
10 niñas que hicieron esto. La única que disciplinó a su hija fui yo por 2 meses. Y le dije, ¿por qué? Porque el delito más grave no era que hubieran metido la botella. Fíjate lo que le dije a mi hija. Le dije, Mariana, te voy a castigar 2 meses. Las vacaciones no vas a salir con tus amigas, solo sales conmigo. Y te lo tienes merecido por una sola razón. Porque Dios te dio el don de liderazgo. Y tomaste tu liderazgo para influenciar a algo incorrecto. Así que a partir de hoy, tienes que aprender para qué es ese don. Y 2 meses no salió. Y se lo cumplí. Me encerré. Pero mi hija aprendió. Y ahí está el meollo del asunto, Alejandro. Pones la regla, pones el castigo, pero no pones la consecuencia porque tú no te quieres castigar. Y el niño tiene que entender, le haces un mal si no lo haces, Claro. porque en la vida siempre va a haber una consecuencia por no cumplir con tu responsabilidad. Y a veces muy grave. Y muy grave. Sí, Y estoy puede de acuerdo. incluir incluso vidas. La muerte. Y eso lo tenemos que ir enseñando desde muy chicos. Y esa parte es muy importante que lo podamos transmitir como padres, ¿no? En ese contexto y en esa responsabilidad, digamos, de familia que tenemos que ser también muy conscientes de que nosotros como padres tenemos que apoyar a la escuela y a los maestros. No podemos llegar en un sentido de que el niño llega a la casa, acusa al maestro de alguna situación y en lugar de realmente cuestionar al niño De ir a averiguar qué pasó. o ir a averiguar con el maestro qué pasó, automáticamente vas contra el maestro. Y entonces lo único que nos hemos vuelto a muchas veces somos padres sobreprotectores. Queremos proteger a nuestros hijos de todo aquello que los puede perturbar. Y es lo peor que le podemos hacer a un niño. ¿Por qué? Porque la vida va a ser ruda, va a ser fuerte, va a ser muy clara con ellos. Y si nosotros no le hacemos ver eso que van a vivir, que es finalmente ser responsables de sus actos, hacerse y cuestionarlos en cada una de las cosas. Creo que el mejor, digamos, regaño que puede haber para mi gusto es ese cuestionamiento. Es ayudarte a pensar. Ayudarle a pensar al niño qué debió de haber hecho. ¿Y por qué? Más que darle una regañadota, unos gritos enormes, o sea, que eso no ayuda mucho porque lo único que estás haciendo es enseñándole la ira y le estás enseñando una serie de valores que no son, sino que se lo dices con mucha tranquilidad, con mucha calma. Esto pienso yo, o ponte a pensar, ¿cómo lo hacía tú? ¿A qué pudo haber pensado niñito Jesús de esto? Pero había Pero consecuencias después de que nos decía el niñito Y Jesús. había consecuencias. Esa parte en donde uno, cuando es consciente, lo que tienes que ayudar es ayudarlos a reflexionar a los niños. Y no le quitas la consecuencia. Y no le quitas. Porque sí, porque una cosa es, y estoy muy de acuerdo como lo dijiste, Alejandro, te ayudo a pensar, te digo el por qué, pero no te eximo de la consecuencia. Porque si tú lo sacas de la consecuencia, error garrafal. Es correcto. Error garrafal. Porque entonces el niño dice, bueno, pues no pasa nada. Y ahorita vemos una sociedad que hace de todo, roba, secuestra, saquea, que al cabo no pasa nada. Así es. Ahí está el resultado. Y en este mismo sentido, yo invito a los padres a que seamos también responsables de dónde estamos metiendo y dónde estamos llevando a nuestros niños. Que conozcamos a los maestros, que conozcamos a la institución en donde está yendo y que nos involucremos de una manera muy clara y firme en lo que sucede en esas 7, 6, 8, 5 horas de estudio, de que están metidos con alguien, en manos de alguien. Y nosotros lo soltamos tan fácil muchas veces, sin cuestionarnos y sin también buscar qué es lo que está pasando ahí. Y que al mismo tiempo también vayamos y cuestionemos y entendamos y empujemos si no estamos de acuerdo también, porque eso hace también que tanto el maestro mejore como la escuela mejore. Y muchas veces a eso sí, nomás Ahí te los dejo, pero yo no me comprometo. y entonces el que no haya un diálogo con el maestro, el que el maestro le pueda decir, oye, yo estoy viendo este tipo de acciones en tu hijo y veo falta de responsabilidad aquí,
o veo excesos acá, o veo que se comporta de una manera muy agresiva. Y en lugar de tomarlo como una situación en donde puede ser algo que tú tienes que aprender, entender y ver qué está pasando con tu hijo y accionar, dices, no, el maestro está loco. ¿No? Es un botón, tengo un maestro. Tu nombre, maestro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mi nombre es José Antonio Hernández Gutiérrez. A ver, háblanos de tu experiencia en este proceso de trabajar y de comprometerte como maestro con la calidad. ¿Qué has hecho? Lo que me llevó a tener todo este reconocimiento que por medio de Mexicanos Primero nos dieron a varios maestros, el premio ABC, fue que yo realizo un taller de matemáticas, lo realizaba en las escuelas donde estaba, involucrando a los alumnos que yo tenía como en mis grupos normales. Íbamos los sábados a trabajar en la misma secundaria matemáticas, para hacer matemáticas, resolver problemas, y veíamos contenido diferente que lo que veíamos en clase normal. Entonces se incluían alumnos de todos los niveles, primero, segundo, tercero. Asistíamos 2-3 horas a los sábados y con base en esos entrenamientos y en darles un poquito más de lo que normalmente se da, obtuvimos muy buenos resultados, medallas, muchísimas medallas. Yo creo que ya llevamos como unas 70 medallas en el estado y a nivel nacional, y pues nos ha ido muy bien, y eso es lo que Mexicanos Primero vieron en mí y que me premiaron con el premio ABC. A ver, yo te voy a preguntar como maestro, porque al igual que tú, me gusta empoderar chicos. ¿Tenemos que complacerlos en todo? No, jamás. ¿Es necesaria la disciplina para desarrollar el talento? Por supuesto, siempre, siempre. Es un punto fundamental, la disciplina. ¿Y qué pasa con la congruencia? Siempre. Eso tiene que quedar también súper claro, de no nada más uno como docente necesita dar ejemplo y dar como la imagen que uno quiere también de sus alumnos. Yo lo que les decía siempre era, a mí me encantan las matemáticas. A lo mejor no sé y no soy una persona súper involucradísima en las matemáticas, pero lo que yo sé se los voy a transmitir. Ya ustedes sabrán lo que hacen con ello o qué es cómo lo utilizan. Pero a mí me encanta lo que hago, y eso era lo que yo trataba de transmitirle a mis alumnos. Y fíjate qué curioso. Mi último libro que presenté ahora en noviembre se llama Tú Inspiras. Y lo hice porque hoy los padres, Alejandro, tristemente, no son la inspiración de los hijos. Hoy es la serie selfie. Ahora todos quieren ser narcos porque pues eso te da dinero, mujeres, la camionetota, el arma. Pero papá y mamá no están siendo la inspiración de los hijos. Totalmente. Y aquí hay un punto bien importante, y aquí el maestro no me dejará mentir. Digamos, tienen una responsabilidad tan importante los maestros. Vital. En nuestros hijos, y son, digamos, una pieza angular para poder formar a un país. Y hablo de formarlo en muchísimos sentidos, porque el mismo maestro se vuelve un ejemplo, si no el ejemplo primordial que sería en casa, un ejemplo secundario extraordinariamente importante, y probablemente a veces más importante que el de casa. A veces es el primordial. Y entonces, en México sí se convierte muchísimas veces en el primordial. Entonces es muy importante que el maestro sea muy claro, muy firme, y que reproduzca esas cualidades de un ser humano y que las pueda de alguna u otra manera transmitir al muchacho. Y aquí es donde nosotros también como organización hemos hecho mucho y queremos y seguir haciendo mucho en el sentido de reconocer la importancia de la profesión docente. Hoy es una de las profesiones, junto con la policía, menos reconocida. Y eso no puede ser. Tenemos dos instituciones que deben de ser las más respetadas y son las menos respetadas. Bueno, pero hay una razón, Alejandro. Vamos a hablar a calzón quitado. Vamos a hablar a calzón quitado. Si yo desvirtúo la autoridad del maestro, si yo le quito el poder y su investigación, que hay maestros malos, pues como en todas las profesiones hay maestros malos, hay maestros extraordinarios, en todo. Que hay que evaluarlos, qué bueno que los evalúen, porque sí, hay que evaluarlos para saber si están listos o no. Pero la cruda verdad es
¿Por qué tenemos esta carencia? ¿Por qué? Y lo voy a decir cómo va. Porque es más fácil someter a un pueblo ignorante. ¿Así como va? Así como va. Así es. Entonces, por supuesto que no quiero que haya calidad en los maestros, por supuesto que doy plazas porque pues, eres el padrino, el tío, el primo del líder sindical, y ya sabemos cómo se manejan aquí los sindicatos, que es otro cáncer en este país, perdónenme, pero se los digo como van. Y hay honrosos maestros, maestros extraordinarios, excepcionales, y en vez de empoderar al maestro, en vez de darle todas las herramientas, en vez de, como en Finlandia, como en Japón, los mejores educan a nuestros hijos. Ah, no, aquí elegimos, fíjate. Vamos a elegir presidente de entre el estiércol. Así lo digo abiertamente y soy Adriana Corona. De entre el estiércol. De entre el estiércol. Oye, tú oyes en todos lados dices, es que no hay cuál. Pues no. Qué irónico que estamos eligiendo de entre lo peor. Y muchas veces en los maestros pasa lo mismo, porque en vez de ayudarlos, en vez de pagarles lo que debe ser, tenemos allá maestros arriba de la sierra, y lo conozco porque me voy a las pastorales, que nadie los pela. En vez de dar todos los recursos, lo gastamos en campañas, ahorita nos tienen saturados. ¿Por qué les tenemos que dar dinero a la bola de inútiles que están ahí? Porque, perdonando la expresión, no conocen el agua por lo redondo. Totalmente, hay datos que son muy, muy duros, o sea, tenemos maestros que tienen que trabajar doble turno para poder subsistir y a veces sin tenemos un recursos, sistema, en zonas rurales recursos, que, bueno... y ves maravillas, ¿eh? Sí. Nosotros nos hemos encontrado con extraordinarios ejemplos, como es el caso aquí del maestro, en donde ellos por propio interés y amor al arte, claro. le entran con muchos más cosas que no se lo están dando a nadie. Y esos maestros hacen transformaciones increíbles en sus escuelas. Y por eso también les hemos apoyado mucho a los directores de los planteles. Tenemos un curso hoy, es DILET, que es un diplomado, en donde lo da Mexicanos Primero, junto con Cambridge University y el TEC de Monterrey, en donde lo que estamos haciendo es buscando abrir el mundo de esos directores y que podamos ayudarlos a cambiar esos estados mentales que les permitan, que les impedían avanzar en sus cosas y hacerlos avanzar. Y eso estamos, digamos, cambiando. Tenemos hoy una iniciativa muy importante que estamos lanzando que se llama Jalisco Educado. Esta iniciativa que estamos partiendo de la idea de que la sociedad tiene que empezar a tener una voz firme y clara en la educación de nuestros hijos, en la educación pública de nuestros hijos. Y esto quiero decir que si no tenemos un sistema público sólido, fuerte, no vamos a tener tampoco un sistema privado sólido y fuerte. Hoy, las escuelas privadas que a muchos nos cuestan una fortuna mensual, están hoy los niños de esas escuelas, las mejores escuelas de México, los niños que salen de esas escuelas están catalogados entre los niños, comparados contra niños de Vietnam, niños de Inglaterra, niños de Canadá. Las escuelas más fregadas de esos países están mejor que esas escuelas que nosotros tenemos. Yo te lo puedo constatar. Mi hija está en el extranjero ahorita. Me dice, no, mamá, el primer año de aquí es el tercer año de allá. Y te cuestan, bueno, como si fuera a Harvard. Pero hay un porqué, Alejandro. Hay un porqué. Yo quiero que les digas a los papás qué significa involucrarte, porque ese es el meollo de todos. Mientras usted, papá, no se salga de la zona de confort, mientras usted no se involucre y tome las riendas del carro, déjeme decirle algo, y le va a doler lo que le voy a decir. Yo voy a las cárceles. Tengo 250 hijados en las cárceles, incluso asesinos en serie. ¿Y sabe qué veo cuando voy a las cárceles? Yo no veo delincuentes. Yo veo seres humanos que no fueron educados. Yo veo seres humanos abandonados de papá y mamá. Yo veo seres humanos que fueron metidos a la delincuencia a los 16 años, a los 17 años, como el caso de Miguel, que ahora está en las islas, allá en las Islas Marías, que nunca va a salir y tiene 21 años, con una cara preciosa. Dijo, si lo hubiera conocido antes, yo lo hubiera formado, sería un empresario ahorita.
Imagínate el Chapo Guzmán formado, con esa inteligencia, haciendo lo correcto. Le hubiera ganado a Carlos Slim. Claro, porque tiene inteligencia. Pero si no hay formación ética, si no hay formación moral, si no hay ejemplo, no hay sustentabilidad, aunque les enseñemos muchas matemáticas. Porque hemos tenido presidentes de Harvard que son los ladrones, Salinas de Gortari. Y viene de Harvard, nos salió bien caro. Y bueno, no creo que haya ido ni a la primaria, pero bueno, salió peor de caro. Entonces, esa es la incongruencia. Si no hay valores sustentables en nuestra casa, Alejandro, ¿cómo vamos a sostener el sistema educativo si desde casa no sabemos de qué es lo correcto? Totalmente de acuerdo contigo, pero no que debemos de quitarle la responsabilidad. Hay que meternos a formación de papás. Hay que meternos a formación de papás. Y Estoy es de donde todo el sistema escolar y la unidad, digamos, la comunidad escolar, que es lo más importante, tiene que empezar a entrarle también con el tema de la escuela de padres, en donde podamos enseñar Tenemos muchísimos papás en México que no cruzaron ni siquiera la primaria. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a esa persona que entienda qué es el conocimiento, qué es el mundo, qué es lo que está más allá de su situación del día a día, que tiene que sufrirla y trabajarle de sol a sol para poder salir adelante de su vida? ¿Cómo le exigimos a esa persona si no le damos herramientas y conocimientos para que pueda hacerse valorar? Entonces, ahí es donde también tenemos que nosotros en el sistema escolar nacional, al tener estas deficiencias, tenemos que de alguna u otra manera buscar cómo a esos niños que no les tocó nacer en una cuna privilegiada, como en mi caso o a muchos otros casos hay, que te tocó por una circunstancia, no porque fueras mejor o más, Así te tocó. y no te merecías nada más que otra persona que nació en unas circunstancias de vida diferentes. Esa persona, ¿por qué no va a tener cuando menos la misma educación, el derecho a la misma educación que tú, y tener la posibilidad de que él pueda decidir qué quiere hacer en su vida? No olvidemos que la educación es la que te da mayor movilidad y lo que te da la posibilidad de ir desarrollando y creciendo y sobre todo impactando a la sociedad. Que tú tengas esa conciencia de decir, ¿qué está mal? ¿Cómo lo puedo cambiar? Porque en el momento que tomas esa conciencia, es en ese momento que te despiertas y te hace un sentido la vida que te hace decir, por aquí quiero entrarle. Y no tiene que ver con el tema material, tiene que ver con el tema de decir, el sentido de decir, ¿qué quiero hacer? Y una vez que ese sentido está en ti, lo único que quieres hacer es, ¿qué hago yo para entregar mis conocimientos, mis formas, a que otras personas también puedan empujar y crecer y desarrollar? Y eso es lo que nos sucede cuando tú desarrollas esa conciencia. Yo les puedo decir, desde que en el momento que yo me metí a entender qué estaba pasando en el sistema educativo nacional y qué estaba sucediendo, cada vez que entiendo más, no dejas de aprender, pero al mismo tiempo también te da un sentido de responsabilidad, es decir, yo como gente privilegiada que tuve acceso a toda la información, a toda la educación y que tengo de alguna manera mi vida resuelta en el sentido, digamos, material básico, que es lo único que necesitamos todos para poder, digamos, salir adelante y funcionar. Una vez que uno tiene eso, lo que más te inspira es ¿qué puedo hacer por los demás? Y eso es lo que me ha, de veras, tomado a mí hoy mi vida y lo que me ha hecho que este proyecto se me haga una causa de vida. Y en este sentido yo los invito a que busquemos y entendamos qué es lo que está sucediendo en sus comunidades escolares, en su escuela, qué está pasando con su maestro y cómo nos podemos involucrar para mejorar esas circunstancias, porque el mejor y el mayor beneficiario va a ser nuestros hijos, nuestros niños, y en el sentido de que tengamos una mejor educación de calidad, les podamos dar, el país va a cambiar de fondo. Por lo pronto les tengo una alternativa en la 1480 de AM. No tengo dinero, no ocupa dinero. Sintonice, baje su app de Radiorama, la 1480, óiganos por el celular, hoy todo el mundo tiene un celular. Y somos, no lo sabe, pero somos la primera estación de superación
de 24 horas, única en el mundo. Y tenemos formación, inteligencia emocional, fomento de la lectura, integración de familia, una línea para varones, una línea para jóvenes, tenemos nutrición, 32 programas de superación, y bendigo a mis grandes amigos y colegas que estamos aquí por un voluntariado. Así que no me venga a decir que usted no puede. Empiece a oír el radio y empiece a practicar. Porque ese es el medio del asunto. No quiero hacer nada. No, bueno, pues si no quiere hacer nada, nomás le voy a decir algo, querido Radio Escucha. No se queje. Si usted no hace algo, no tiene derecho a hablar. Cállese la boca, porque usted no hace nada. Porque hablar es fácil. Comprometerse, eso es de valientes. Eso requiere un verdadero compromiso. Y hay personas que han estado cambiando de manera radical sus vidas, nomás con escuchar el radio y poner en práctica todo lo que les enseñamos día con día. Aquí hay alternativas. Dale los teléfonos, Alejandro, para estas iniciativas que ahora tienen. Sí, mira, nosotros nos pueden encontrar en mexicanosprimerojalisco.org, que es la web, en internet. Y tenemos teléfonos donde nos pueden localizar directamente, el 33 64 7205 o 23 04 261. Ahí nos pueden encontrar, y todos aquellos que quieran los datos del maestro. Ya te están preguntando, creo que te van a salir clases de matemáticas, hijo. A ver, diles tu teléfono. Mi teléfono 33 12 63 30 07. ¿Otra vez? 33 12 63 30 07.